Hola, nuevamente, bienvenidos jóvenes estudiantes. Antes de iniciar la clase de hoy, como siempre, damos agradecimiento a los autores de las diferentes imágenes utilizadas en esta presentación de la clase. Estas imágenes han sido seleccionadas de diversas fuentes de la web, del Internet, con el propósito exclusivo de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden, jóvenes, que esta clase es de modalidad sincrónica que se la va a complementar en la clase presencial. Si vamos a tener clase presencial o en caso fortuito, en la clase sincrónica virtual. Entonces, en este contexto, no voy a enfocarme o no voy a profundizar algunos temas porque eso lo vamos a trabajar en clase. Entonces, el tema a tratar el día de hoy es patrón diafragmático. Entonces, aquí vamos a tener nosotros comprometido lo que es el diafragma. Y la única patología correspondería a la hernia diafragmática en esta clase. Les voy a compartir la presentación del día de hoy. ¿Ok? Ya. Recuerden que el diafragma es un músculo que está dividiendo, limitando, separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es un músculo, nosotros decimos plano, pero convexo hacia arriba. Vean ustedes que esta pequeña imagen o plana, media roja, separa el tórax del abdomen o limita. Y nosotros decimos, bueno, mi diafragma derecho y mi diafragma lado izquierdo para de pronto enfatizar alguna patología que nosotros podemos ver en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces, los orificios normales en una vista inferior del diafragma tenemos nosotros donde atraviesa la vena cava inferior, donde atraviesa la aorta y donde atraviesa el tubo digestivo, en este caso esófago y estómago. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre una hernia diafragmática? Cuando hay un defecto congénito del diafragma, es decir, va a haber agujeros patológicos o complementarios que no deberían estar ahí. Entonces se llama hernia diafragmática porque es el paso del contenido abdominal, por lo general intestino o asas intestinales, pero también puede verse aquí como está en el esquema, el lóbulo hepático izquierdo. Entonces, ¿cuáles serían los defectos? Observen ustedes, un defecto anterior del diafragma, es decir, por detrás del esternón, ¿ya? Que si pasa el asa intestinal, le conocemos como hernia de Morgagni. Aquí un defecto en el centro del diafragma, que si nosotros vemos pasar un asa intestinal, le llamamos hernia hiatal. Y un defecto posterior y más frecuentemente hacia la izquierda, aunque a veces suele pasar en el lado derecho, pero más hacia la izquierda y es posterior. Y si hay un asa intestinal que atraviesa de abdomen a tórax, es una hernia de Bodalex. Entonces vemos aquí un esquema anatomopatológico. Vean que el contenido abdominal se pasa al hemitórax. Recuerden eso, al hemitórax, no al pulmón. El pulmón está descolapsado porque hay contenido en el hemitórax, por eso lo comprime y lo colapsa. Y vean ustedes la estructura del mediastino. Hay desplazamiento en la estructura del mediastino. Entonces, vamos a ver la rayos X en mayor tamaño. Lo tenemos aquí con el informe radiológico. Entonces, en esta rayos X de tórax, nosotros observamos imágenes radiolúcidas. ¿Por qué? Porque son de color negro. Y decimos y mencionamos que es de morfología intestinal. ¿Por qué? Porque tienen esa forma tubular, pero agrupada, que lo tiene el intestino lleno de aire. Localizada, esta imagen, en el emitor del lado izquierdo, no en el pulmón, en el emitor del lado izquierdo que desplaza, observen, la estructura del mediastino hacia el lado contrario. En este caso, nos está ayudando la continuidad de la imagen radiolúcida desde el tórax hacia el abdomen. Entonces vemos que es son asas intestinales que se están protrudiendo, se han metido hacia el emitora, pero a veces no nos ayuda esta imagen de aquí que se ve la continuidad del asa intestinal.
Entonces ahí ya tiene que primar la clínica, se hace auscultación, entonces de pronto se escuchan los ruidos intestinales, ruidos hidroaéreos, y ahí dan con el diagnóstico. Entonces ahí tenemos el patrón diafragmático, la impresión diagnóstica es una hernia diafragmática izquierda. Tomográficamente, aunque ya si radiológicamente nosotros hemos confirmado la hernia, no necesita tomografía, pero si hay dudas, de pronto no hay comunicación con un asa, de pronto no hay ruido intestinales, porque de pronto están aperistálticas las asas, entonces solicitamos una tomografía. Entonces en la tomografía observamos el paso de asas intestinales hacia la emisora del lado izquierdo. Entonces esto aquí lo vamos a discutir en clase, lo que estoy señalando en este momento, o de pronto acá. En esta otra tomografía, tanto de tórax como abdomen, vean ustedes el paso de asa intestinal acá hacia la izquierda, acá hacia la parte central. Esto lo vamos a trabajar en clase. Este es en la misma imagen, sino que es un plano sagital. Esto es anterior, esto es posterior. Esto es asa intestinales. Esto lo vamos a discutir en clase, esta estructura de aquí. Bueno, entonces hemos terminado ya con el patrón diafragmático, que en este caso solo hemos presentado hernia diafragmática, pero también tenemos otras patologías, pero con rayos X solo tenemos el diagnóstico de esta patología. Podemos hacer el diagnóstico de las otras patologías a nivel diafragma, como ventilación diafragmática, parálisis diafragmática, pero ya con otros estudios.